Maranata familia, y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Aquí el tema que vamos a presentar hoy se titula Los 144,000 y la victoria sobre el pecado. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la bendición, por la dirección, por el cuidado que has tenido con nosotros. Gracias porque cada día nos sigues hablando por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, y anhelamos, Padre, tener un encuentro más cercano. Anhelamos victoria en nuestra vida y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos dirija para que podamos ver y seguir comprobando cuán grande y cuán hermoso eres cada día en nuestra vida, Padre. Gracias por esta bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, hemos estado estudiando en estas últimas presentaciones sobre cómo prepararnos para los eventos finales, ¿verdad? Ya hemos desglosado el asunto del sistema de Babilonia, la bestia, el anticristo, la marca de la bestia, pero verdaderamente queremos saber cómo podemos estar preparados para estas cosas, porque el conocer las cosas sin prepararnos, pues entonces se pierde su valor. El asunto es no solamente que entendamos estas cosas, pero tan importante y más importante que estemos preparados para los eventos finales. Y eso es lo que hemos estado estudiando últimamente. La preparación para la tribulación han sido los últimos 3 y 4 temas, y este también, familia, está incluido en la misma línea. ¿Cómo puedo yo prepararme? ¿Cómo puedo yo estar listo, verdad? Hablamos del bautismo del Espíritu Santo, que es la meta que cada cristiano debe querer, es ser lleno del Espíritu Santo. Y vimos las diferentes pautas que Dios ha puesto en su palabra para mostrarnos principios que nos ayudan a prepararnos para estar preparados. Pues hoy, familia, vamos a tocar otro de esos principios y es la victoria sobre el pecado. Un tema que a mí me fascina y voy a compartir con ustedes. Así que quiero que vayan conmigo, por favor, familia, a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, donde hemos estado estudiando, pero esta vez vamos a buscar enfocarnos en algunos otros versículos. Mateo capítulo 24, ya habíamos estudiado, ¿verdad?, donde Cristo dice que el cielo y la tierra pasarán, de los que comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y como no estaban preparados para esos eventos, ¿verdad? Y que vino el diluvio y se los llevó a todos. Noten lo que dice el versículo 42, Mateo 24, 42, siguiendo la misma línea de las profecías apocalípticas. Dice, velad, pues, porque no sabes a qué hora ha de venir nuestro Señor. El llamado en Cristo, después de darnos el mensaje de los días de Noé, de comiendo y bebiendo, de casándose y dándose en casamiento, dice, no sabes cuándo va a ser, no sabes a qué hora va a venir, ¿verdad? Anteriormente habíamos estudiado ese concepto de el regreso de Cristo Jesús, de estar preparado. Hoy vamos a profundizar un poco más en eso. Dice, velad, pues porque no sabes a qué hora ha de venir. Noten lo que dice el capítulo 25, versículo 13, dentro de las parábolas de las 10 vírgenes. Dice, velad, pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces se nos ha llamado a velad. Ahora, la pregunta es, ¿velad cómo? ¿Verdad? ¿Qué es velad? ¿Significa que simplemente estemos parados frente a nuestros balcones o salgamos a nuestras casas a estar pendientes, a estar mirando el techo? ¿A velad, verdad, sobre el regreso, ver cuando Él viene? ¿O será que hay algo más profundo nuevamente? Hay una enseñanza más abarcante que Cristo quiere que escudriñemos. Noten, si van conmigo por favor a Lucas capítulo 21, noten lo que dice del versículo 33 en adelante. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Noten que eso es lo mismo que dice Mateo capítulo 24, versículo 35, ¿verdad? Porque Lucas 21 es un versículo paralelo a Mateo capítulo 24. Sigue diciendo, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, ¿verdad? Comiendo y bebiendo de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros, ¿qué cosa? Aquel día, ¿verdad? Aquí nuevamente, que estemos preparados. Sigue diciendo Lucas capítulo 21, dice que velad. Aquí está el mismo concepto que vemos en Mateo 24. Velad, velad. Ahora nos dice algo. Velad porque, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Note aquí, Cristo profundiza más en el concepto de velar, no solamente de estar preparado para lo que viene, pero dice velad ¿cómo? Orando en todo tiempo. Así que sabemos que la oración está ligada a velar, ¿verdad? No es velar literalmente de estar mirando al cielo, sino que la oración es parte del conjunto de velar. Ahora, esa frase que terminó en el versículo 36 que dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es una frase muy interesante y aparece en muchos lugares. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 5. Quiero que vayan conmigo, que yo quiero que usted lo vea con sus propios ojos. Vamos a mantener eso en la mente. Lucas 21, 36, que dice, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 6. A esto lo hemos hablado en el pasado, lo vamos a repasar y también más adelante vamos a volver a tocar estos temas. Estamos en lo que se conoce como el sexto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Vamos a leer. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicia y la luna se volvió toda como sangre. Y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo, esa es la atmósfera, vamos a ver, se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Yo soy de la isla de Puerto Rico y Puerto Rico es una isla pequeña en el Caribe, pero aquí dice que las islas serán removidas. Le hago una pregunta. Si las islas son removidas, ¿verdad? ¿Usted cree que se va a dar cuenta que el mundo va a saber si toman una isla como Puerto Rico, República Dominicana, ¿verdad? O Haití, si toman alguna isla como Jamaica, si la agarran y la tiran, ¿usted se cree que la gente se va a dar cuenta? Claro que sí. Esto está hablando, familia, en este contexto, estos versículos del 14 en adelante, de unos acontecimientos catastróficos que están pasando. De hecho, le voy a mostrar más adelante que este evento que están hablando aquí en el versículo 14 en adelante, está hablando de la caída de las 7 plagas de Apocalipsis 16. Y le voy a mostrar que las 7 plagas de Apocalipsis capítulo 16 van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. Una cosa espectacular o espantosa, dependiendo, ¿verdad?, de qué lado tú estás. Noten que dice, continúa diciendo, toda isla se removió de su lugar. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Noten que a medida que se vaya deshaciendo la atmósfera, que las islas son levantadas y removidas, que los ricos, los capitanes, los poderosos de la tierra van a anhelar o van a desear la muerte, van a decir, cae sobre nosotros piedras, escóndenos. ¿De qué? Escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué está ocurriendo aquí? Está hablando de la venida de Cristo Jesús, está hablando de la segunda venida de Cristo, que vendrá, sabemos, con ira, ¿verdad? La ira de Dios se manifiesta por medio de las 7 plagas y Cristo viene a pelear por su pueblo. Vamos a hablar más de eso en adelante cuando tengamos el tema de la guerra del Armagedón. Y noten que dice el versículo 17, aquí está la clave, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuál es la pregunta que termina Apocalipsis capítulo 6? La pregunta es, estas son las señales finales, las plagas van a ir cayendo y deshaciendo todo y los seres humanos van a anhelar y desear la muerte y la pregunta que hacen es, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá sostenerse? Esa misma frase es la que salió en Lucas capítulo 21, versículo 36, cuando dice, ¿quién es digno de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar en pie? Es lo mismo, son versículos paralelos. Ahora, nosotros sabemos quiénes son los que van a poder sobrevivir a estas cosas. ¿Quiénes son los que van a poder sobrevivir a las plagas? ¿Quiénes son los que van a poder sobrevivir a todos estos eventos? ¿Por qué lo sabemos? Porque la contestación a la pregunta se encuentra en el capítulo 7 de Apocalipsis, cuando dice que son ¿quiénes? ¿De quién habla Apocalipsis capítulo 7? De los 144,000, ¿verdad? De ese grupo especial final que van a recibir el sello de Dios, como habíamos hablado, ¿verdad? Entiendo yo que el grupo es un grupo literal, es un número simbólico,
de los que van a ser sellados en los tiempos finales, que van a estar protegidos ¿de qué? De las plagas. Por eso es que son sellados, ¿verdad? Porque reciben el sello de Dios. Es una protección que van a tener, contrario a los que tienen la marca de la bestia, que van a recibir la ira de Dios según Apocalipsis capítulo 16. Así que lo que estamos viendo, familia, es que la pregunta, ¿quiénes son los que van a sobrevivir? ¿Quiénes van a estar en pie? ¿Quiénes van a poder ver todos estos eventos y aún estar en pie y vivir por medio de ellos? Pues la contestación no son quiénes, los 144,000. Noten cómo dice también en Nahum capítulo 1, versículos 5 y 6. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. El mismo contexto de lo que estamos hablando, del final de las caídas de las plagas y el final. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Verdad? La ira de Dios se manifiesta específicamente, apocalípticamente, en las 7 plagas postreras. ¿Quién podrá permanecer en pie delante de su ira? Y noten cómo termina el versículo 6. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de qué? En el ardor de su enojo. Nuevamente, ¿quién estará en pie? ¿Quién va a sobrevivir? ¿Quién va a poder estar victorioso por medio de estos eventos finales, de estos eventos catastróficos que van a deshacer este mundo? Pues familia, la contestación es que los 144,000. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Increíble. Así que el concepto de velad, si estamos, lo que estamos viendo, velad y orad. ¿Para qué? Pues para estar preparado para estos eventos, para estar en pie sobre estos eventos, para poder sobrevivir, para recibir el sello de Dios. Ahora, vamos a entrar un poquito más profundo en este concepto de velar. Noten lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad ¿en qué? En oración. Ahora noten, Pedro dice ¿qué? Velad en oración. Ahora añade Pedro, ¿qué cosa? Sed sobrios, ¿verdad? Sobrios o temperantes. Noten ahora que se está profundizando el asunto. Velad, es orad, es sed sobrio. Noten lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, familia, aquí nos está diciendo que por qué estamos velando, por qué estamos orando, por qué estamos siendo sobrios. Pues familia, lo está diciendo aquí, porque nuestro enemigo anda como qué, como un león buscando a qué devorar. Ahora le hago una pregunta, ¿está hablando esto literalmente? Bueno, ¿será que Dios quiere que estemos nosotros cuando vayamos a salir por la puerta de nuestras casas, que estemos velando, que no vaya a aparecer un león por ahí para que nos venga a devorar? No, familia, nuevamente, estos son conceptos espirituales, ¿verdad? Está hablando en lenguaje figurado. No es que el diablo anda como un león literalmente, pero sí anda buscando devorarnos. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo el diablo nos quiere devorar? Porque claramente dice que el diablo quiere comernos, el diablo nos quiere devorar y la pregunta es, ¿cómo? Velad, orad, ser sobrios, aprender a ser temperantes, todo lo que hemos estado estudiando hasta este momento, porque el enemigo nos quiere devorar. ¿Para qué? El enemigo, ¿qué es lo que el concepto de que nos quiere devorar? Pues para entender esto, familia, vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 y vamos a notar cómo lo explica claramente aquí. Recuerden, estamos profundizando, estamos entrando en el concepto de velad. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque dice que los que estén velando son los que van a sobrevivir a los eventos finales. Y si notan en Mateo capítulo 26, empezamos en el versículo 36. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 12 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Y qué le pidió Jesús? Velad conmigo. Noten lo que Cristo le pide a la iglesia. Sigue diciendo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. Escúcheme bien. Cristo le pidió a la iglesia, a los discípulos, que velaran con él. Pero cuando llegó, ¿cómo los encontró? Los encontró durmiendo. En otras palabras, velar es lo contrario a dormir, ¿verdad? Velar y dormir
están en lados opuestos. Durmiendo es no velar o velando es no durmiendo. Y sigue diciendo, versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Aquí está la clave, familia, versículo 41. Velad y orad, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿Para qué razón? Para que no entres en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Familia, aquí lo encontramos. Aquí encontramos el asunto de lo que Dios nos está tratando de decir. Velad, orad, ser sobrio, temperante. ¿En qué contexto? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el enemigo nos quiere devorar, no literalmente, ¿verdad? Como un león literal, sino de manera espiritual. ¿Y cómo es? Aquí está explicado en el versículo número 41. ¿Qué dice? Velad y orad, ¿para qué? Para que no entres en tentación. Noten que Cristo nos está diciendo, velad y orad para que no entremos en tentación. En otras palabras, ¿qué es entrar en tentación? Pues sencillo. Entrar en tentación, en la frase se puede utilizar también como caer en tentación. Ahora le hago una pregunta, ¿qué es caer en tentación? ¿Cómo se le llama a una persona que es tentado y que cae en tentación? ¿Es caer en qué? Es caer en pecado. Entonces, Cristo nos está diciendo, velad y orad, ¿para qué? Para que no entres en tentación, para que no caigas en tentación, en otras palabras, ¿para qué? Para que seas victorioso sobre el pecado, para que no caigas en pecado, para que no sigas viviendo. Ahora cuando entendemos y lo miramos a esa luz, el diablo nos quiere mantener, que nos quiere devorar, ¿cómo? Pues si nos quiere mantener devorar, si nos quiere mantener en pecado es lo que está diciendo, porque nos está diciendo Cristo, velad y orad para que no caigas en tentación, para que no caigas en pecado. En otras palabras, el diablo, ¿cómo es que nos devora? El diablo, ¿cómo es que nos quiere? El diablo nos quiere mantener pecando, el diablo nos quiere mantener subyugados en la carne, el diablo quiere mantenernos en ese estado. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Cristo? Cristo nos está diciendo, velad, orad, aprende a ser temperante, a ser sobrio. ¿Por qué razón? Porque yo quiero que tú seas victorioso sobre el pecado. Yo quiero que tú vivas por encima del pecado. Yo no quiero que tú sigas siendo arrastrado por el pecado, por la tentación, sino yo quiero verte vivir una vida victoriosa. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Ese es el mensaje que nos está dando. Yo quiero verte caminando en victoria. Yo quiero verte caminando en victoria sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Este concepto de vivir en victoria sobre el pecado no es un concepto nuevo en la Biblia que Cristo vino y trajo. Este concepto pasó desde el mismo comienzo, desde el mismo principio, y lo quiero compartir con ustedes. Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 tenemos la historia de Caín y Abel. Perdón, Génesis capítulo, sí, el capítulo 4. No, perdón, vamos al 4, ahí mismo, Caín y Abel. Génesis capítulo 4, Caín y Abel. Dice, en la historia de Caín y Abel, ¿qué tenemos? Tenemos a dos hermanos que ambos fueron a adorar a Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuál fue la diferencia? Que Caín adoró a Dios como él quiso, como él se le antojó, como él deseaba. Abel fue y adoró a Dios ¿cómo? Como Dios le había pedido, como Dios le dijo, como Dios le habló. ¿Hubo una diferencia entre lo que pasó con uno y el otro? Claro que sí. Uno fue a adorar a Dios como Dios lo pide, como Dios lo manda, otro como Él quiso. Lo mismo asunto, familia. Esta, de hecho, es la primera batalla de las simientes, ¿verdad? La última batalla de las simientes la encontramos en Apocalipsis, donde vemos que hay una batalla entre la mujer que está sentada sobre la bestia, el dragón, que está atacando a la mujer de Apocalipsis fiel, ¿verdad? Esa es la manifestación final. Esta primera batalla o guerra de las simientes es la que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Noten qué ocurrió en Génesis capítulo 4. Voy a empezar a leer desde el versículo número 3. Dice Génesis 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero noten lo que dice. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, ¿verdad?
Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? En otras palabras, cuando Caín va a llevar su ofrenda, Dios no aceptó la ofrenda de él y Caín se molestó, se enfadó, se enfureció y Dios le dijo, pero ¿por qué te pones así? Noten lo que dice versículo 7 y miren esto. Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Familia, es un versículo explosivo, espectacular. ¿Por qué esa razón? Porque Dios le dijo a Caín, Caín, eso que tú estás sintiendo, eso te pasa, ¿por qué? Porque no me estás obedeciendo. Y Caín entonces se levantaron unos deseos distorsionados hacia Dios y hacia su hermano Abel, porque Abel lo aceptó. Y noten lo que dice aquí, Dios le dijo, si hicieres bien no serás enaltecido y si bien hicieres, noten, el pecado está a la puerta y con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando lo leemos en otra versión de Biblia, noten lo que dice, cierto que si hicieres bien serás acepto y si no hicieres bien a la puerta está el pecado, como fiera que te codicia a quien tienes que dominar. ¿Qué le está diciendo Dios a Caín, familia? Increíble. Dios le está diciendo a Caín, Caín, ese pensamiento, tu carne te está tentando. No tienes que ceder ante esa tentación, Caín. Tú no tienes que caer ante esa tentación, sino que como fiera que te codicia, ahí va el concepto del león, ¿verdad? El diablo tratando de devorarnos. Dice que tú tienes que dominar, esa es la misma frase en la Reina Valera 60. Tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Caín, tú no tienes que ceder ante el pecado. Tú no tienes que ceder ante la tentación, sino que tú puedes ser victorioso. Tú puedes decirle que no a la tentación. Tú puedes decirle que no al pecado. Amén. Espectacular, familia, lo que estamos viendo. Esto es lo que, por eso le dijo, el mensaje de la victoria sobre el pecado no es nada nuevo. Desde el mismo comienzo Dios le dijo a sus hijos, si ustedes son fieles a mí, si ustedes me sirven por medio del poder del Espíritu Santo, ustedes van a poder decirle no a la tentación, no al pecado y no caer. Noten este proceso donde Dios le dijo, el pecado está a la puerta. O sea, Caín todavía no había pecado. Caín le vino un pensamiento negativo. ¿Y qué hizo Caín? Caín no rechazó el pensamiento, lo que Dios le quiso decir. Caín, deja ese pensamiento negativo. No cedas ante ese pensamiento. Sé victorioso sobre él. Pero Caín, ¿qué hizo? No escuchó a Dios y siguió alimentando ese pensamiento y eventualmente se convirtió ¿en qué? Se convirtió en pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando sigues leyendo, dice que Caín mató a su hermano Abel. Le hago una pregunta. ¿Matar es un mandamiento? ¿No matar es un mandamiento? Claro que sí, dice no matar. Caín transgredió la ley de Dios, que es el pecado, transgresión de la ley, como ya sabemos, hemos estudiado 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice que el pecado es transgresión de la santa ley de Dios. ¿Por qué? Porque viola los principios divinos de Dios. Sí, es pecado y pecó Caín porque mató a su hermano. Entonces, en otras palabras, cedió ante la tentación. Ese pensamiento lo llevó al acto del pecado. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Quiero mostrarles cómo la Biblia explica ese proceso de una manera muy clara y muy directa. Santiago capítulo 1. Vayan conmigo por favor y vamos a empezar en el versículo número 13. Noten cómo se explica el proceso del pecado aquí. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ¿verdad? Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado también, la divinidad estamos hablando, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a parar aquí un momento. Aquí están unos principios importantes para entender lo que es el pecado y lo que es la tentación y lo que es vivir una vida victoriosa. Aquí dice claramente que cada uno de nosotros somos tentados cuando por nuestra propia ¿qué? Concupiscencia es atraído, seducido. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos
distorsionados y depravados que tenemos los seres humanos. Es el apetito desordenado, son los placeres deshonestos, son los deseos depravados que está dentro de este cuerpo tuyo y mío con el cual nacimos, que es nuestra naturaleza caída. La Biblia nos dice que eso es lo que es tentado. En otras palabras, como habíamos mencionado anteriormente, el diablo busca por todos los medios utilizar todo a nuestro alrededor para provocar nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Por ponerlo de esta manera, para dar cosquillas a nuestra naturaleza carnal. El diablo busca provocarnos. ¿Para qué? Provocar nuestra naturaleza carnal. ¿Para qué? Para que caigamos en pecado, porque él sabe que ya esa es nuestra naturaleza. Si te pones a ver, el trabajo del diablo no es muy difícil, porque ya nosotros somos carnales. ¿Qué hace el diablo? El diablo entonces lo único que tiene que hacer es provocar nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Hacer una cosquillita. ¿Para qué? Para que automáticamente seamos provocados. Vamos a caer en la carne, vamos a caer en tentación, vamos a caer en pecado. La tentación es como él provoca mi naturaleza carnal y la tuya. Pero dice aquí que ahí es cuando somos, ¿verdad?, tentados, cuando la concupiscencia es atraída, seducida. Pero noten lo que dice el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, noten, ¿cuándo es que la concupiscencia que es concebida? Da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Por favor, presten atención a este proceso, es sumamente importante para entender el proceso de victoria en el pecado. Dice que somos carnales. Dice que el diablo entonces, buscando devorarnos, ¿qué hace? Él busca provocar nuestras concupiscencias. Somos atraídos y seducidos por él. Y luego, ¿qué ocurre? Entonces, cuando la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, después que ha venido la seducción, la atracción, la provocación, cuando cedemos ante ella, que ha concebido, entonces, ¿qué ocurre? Cuando cedemos ante la tentación, entonces es que ¿qué? Entonces es que ha concebido y da luz el pecado. Esto es lo que estaba explicado en Génesis capítulo 4. Caín, su naturaleza carnal fue provocada por esos deseos distorsionados, las concupiscencias, ¿verdad? Esa codicia. Y Dios le dijo, mira Caín, ese pensamiento que tienes, no tienes que ceder ante ella. Puedes ponerlo a un lado, puedes apartarte de él. Pero Caín, ¿qué hizo? Hasta ahora el versículo 14 explica lo que le pasó a Caín. Caín pudo haberse apartado, pero ¿qué hizo Caín? Caín hizo lo que dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Este es el proceso, familia, y lo que vimos en Caín. Y de hecho es el mismo proceso que explica también que pasó, que vemos en la Biblia con Satanás. Satanás también, ¿verdad?, le pasó este proceso. Satanás no se rebeló simplemente por rebelarse, sino que Dios fue y le habló a Satanás. Este proceso de Caín es el mismo proceso por el cual pasó Satanás. Y aquí nos está diciendo que ¿cuál es el problema? Que el problema no es el pensamiento carnal necesariamente. El problema es cuando cedemos a ese pensamiento, esa seducción de la carne. Ahí está el problema, porque cuando cedemos, ¿qué pasa? Cometemos pecado. ¿Y qué es a dónde nos lleva el pecado? El pecado nos lleva ¿a dónde? El pecado nos lleva a la muerte. ¿Cuántos dicen amén por eso? No amén porque el pecado nos lleva a la muerte, sino amén porque podemos ver el proceso por el cual usted y yo, dice Dios en Génesis capítulo 4, hermano, hermana, hijo, hija, dice Dios, usted no tiene que ceder ante la tentación. Usted puede decirle que no por medio del poder del Espíritu Santo. Podemos tener victoria sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo yo tener victoria sobre el pecado? ¿Cómo puedo yo aferrarme a esa victoria? Porque en nuestra naturaleza carnal, le dice en Mateo 26, si recuerdan 41, dice que el espíritu está listo, pero la carne es débil. En la carne no podemos. Pero si recuerdan en Génesis capítulo 3, cuando nos habla de la caída de Adán y Eva, dice en Génesis capítulo 3 que cuando ellos fueron presentados con la tentación, fueron tentados, ¿verdad?, a ser como Dios, que habíamos estudiado. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Noten que Adán y Eva no tenían nuestra naturaleza caída.
Adán y Eva no tenían ese problema, pero fueron tentados cuando el diablo le dijo, ustedes pueden ser como Dios. Ustedes no necesitan que Dios les diga lo bueno y lo malo. Ustedes pueden ser su propio Dios. Y dice aquí, noten los 3 puntos por lo cual Eva y Adán cayeron. Número 1, que el árbol era bueno para comer carne. Que era agradable ¿a qué? A los ojos. Y que era árbol codiciable para alcanzar ¿qué cosa? La sabiduría, el orgullo. Noten, familia, que el diablo siempre nos quiere agarrar por alguno de esos 3 puntos de la carne. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, o la vanagloria o el orgullo de la vida. Y Adán y Eva cayeron, y recuerden, en un estado de perfección. Ellos no tenían una naturaleza caída, pero donde Adán y Eva cayeron fue donde Cristo obtuvo la victoria. Vayan conmigo por favor a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, quiero mostrarle algo espectacular. ¿Por qué? Porque si la pregunta tuya es, ¿cómo puedo yo obtener la victoria? ¿Cómo yo puedo irme por encima de la tentación, aún viendo que mi carne y mi concupiscencia son atraídas y seducidas? Pues familia, en ti mismo no puedes. Pero está el ejemplo de la Biblia de aquel que sí pudo. Aquel que vino como hombre, aquel que vino y vivió en esta tierra, tomando nuestra naturaleza caída también y vivió en victoria. Y cuando vamos a Lucas capítulo 4, que ya habíamos hablado, vimos que Jesucristo sale del desierto después de 40 días. ¿Tenía hambre? Me imagino que tenía un hambre increíble. Y dice en el versículo 13, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondió, escrito está, no solo del pan vivirá del hombre, sino de toda palabra de Dios. Pregunto, ¿fue tentado Jesucristo, sí o no? Sí. Noten esto, que la tentación que sufrió Jesucristo, esta tentación fue una tentación divina. ¿Por qué? Porque usted y yo no tenemos el poder de convertir una piedra en pan. Jesús, siendo de origen divino, ¿podía haberlo convertido en pan? Claro que sí. Noten que el diablo está atentando a Jesús peor que usted y yo. ¿Por qué lo está tentando a utilizar su poder divino? Sabiendo que si él utilizaba el poder divino, entonces el diablo podría decir que hubiera sido injusto la victoria de Cristo, porque utilizó un poder ajeno al cual el ser humano puede hacer. Por eso lo que hizo Cristo, todo lo hizo con el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué utilizó Jesucristo? Para defenderse del ataque del diablo, de la tentación de convertir, porque tenía hambre, tenía 40 días sin comer. Y yo estoy seguro que esa piedra que le pasó por la mente a Cristo convertirla en pan. Pero ¿qué dijo Cristo? Utilizó la palabra de Dios. Dice el versículo 4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. ¿Cuál fue el deseo que utilizó? El deseo de la carne, ¿verdad? El comer la carne. Recuerden eso, noten la segunda tentación. Versículo 1 al 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, ¿qué cosa? Todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El diablo entonces, ¿qué hace? El deseo de los ojos. El diablo lleva a Cristo y le dice, toda esta tierra, todo este mundo, yo soy el gobernante de este mundo, como hemos estudiado. Yo soy el rey de esta tierra, porque a mí Adán me lo entregó a mí, y por eso yo te lo puedo entregar a ti. Si tú te postras y me adores, ¿qué le hizo? Los deseos de los ojos. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo nuevamente? Versículo número 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Nuevamente, cuando Cristo se enfrenta con la tentación, cuando Cristo se enfrenta entonces, ¿verdad? El diablo tratando de provocarlo a él, diciéndole, tú no tienes que pasar por la cruz, tú no tienes que pasar por el sufrimiento, tú puedes ser el rey de este mundo si tú quieres, tú viniste a salvar a este mundo, te puedes quedar con él si quieres. El diablo le está diciendo, pero Cristo, ¿qué hizo? Ante la tentación y ante el ataque del diablo, nuevamente utilizó la espada de la palabra de Dios. Los deseos de los ojos, ya llevamos 2, deseo de la carne, como Adán y Eva, y deseo de los ojos, y noten el tercero, versículo 9, y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo que utilizó, familia, en esta tercera tentación, es importante
resaltar que él utilizó la misma palabra de Dios. Recuerda, el diablo se sabe la Biblia mejor que usted y yo, mejor que todos los pastores, mejor que todos los que han venido, los seres humanos menos Cristo que han venido sobre esta tierra. Y el diablo, ¿qué hace con la palabra de Dios? Él la tuerce. Por eso usted tiene que estudiar su Biblia por su propia cuenta. Usted no se puede dejar llevar por lo que digo yo o lo que dice nadie. Usted tiene que tener su propia relación con la Biblia y dejarse llevar por aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo también tiene sus ministros que tuercen la palabra de Dios. Y aquí nos está hablando claramente, nos está diciendo que el diablo utilizando la palabra de Dios para hacer tentar a Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús? Nuevamente, ¿cómo se defendió Jesús de los ataques, de la tentación que le tiró el diablo? Jesucristo utilizó la espada de la palabra de Dios. Y dice en versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado con toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús fue tentado, familia, en los tres mismos puntos que Adán y Eva, en los deseos de la carne, convertir la piedra en pan, en los deseos de los ojos, en los reinos de esta tierra, y en la vanagloria y el orgullo de decir, tú eres el Hijo de Dios, tírate, que los ángeles te van a recoger. Cristo, familia, en cada una de las tentaciones se mantuvo por encima de la tentación, se mantuvo victorioso sobre la tentación y no cayó en él. ¿Por qué? Porque venía a salvar a la raza humana y no solamente él tenía que vivir una vida perfecta, sino para mostrarme a mí y a usted que nosotros también lo podemos hacer, que nosotros no tenemos que caer en tentación, porque así como él fue victorioso por medio del poder del Espíritu Santo, usted y yo tenemos el mismo acceso al mismo poder celestial divino que Dios quiere darnos también sin medidas. Dios también quiere que seamos victoriosos. Noten, familia, en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ir al versículo número 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice? No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora noten, versículo 16. Ya habíamos hablado de este versículo, ¿verdad? El amor al mundo. Ahora mira cómo Santiago lo entrelaza con el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, pregunta, ¿qué es lo que hay en el mundo? Número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Y número 3, la vanagloria o el orgullo de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí nos está enseñando qué fue lo que pasó con Adán y Eva en su estado y su condición perfecta. Cayeron ante los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero donde nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en su estado perfecto, recuerden esto, ellos no tenían inclinación, ellos no tenían naturaleza caída. En donde ellos cayeron, dice la palabra de Dios, que Cristo fue victorioso. Cristo no cedió ante la misma tentación. Cristo dijo, yo prefiero vivir en santidad, yo prefiero vivir en obediencia a la palabra de mi Padre, a sus mandamientos. Yo no voy a ceder, yo no voy a pecar. Y vimos aquí, familia, dice el versículo 17, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuánto tiempo? Permanece para siempre. Y yo digo, gloria a Dios por eso, familia. Cristo nos viene a decir a nosotros, mis hijos y mis hijas, yo viví en victoria sobre el pecado. Yo fui tentado peor que cualquier ser humano puede ser tentado y sin embargo yo viví en victoria y tú también lo puedes hacer. Tú no tienes que ser arrastrado por la tentación y el pecado. Tú no tienes que ceder ante la tentación y el pecado. Tú también puedes vivir una vida victoriosa. Tú también puedes vivir una vida de gozo y de alegría. No tienes que estar arrastrándote por el pecado. Ahora, mucha gente piensa que la razón por la cual Cristo pudo ser victorioso es porque su naturaleza era diferente a la nuestra. De hecho, hace tiempo atrás, estaba dando un seminario de profecía y vino un señor, estaba peleando con el asunto del sábado. Se veía que estaba luchando porque trataba de justificar el asunto de no guardar el sábado, pero que estaba tan claro en la Biblia de Dios que es que él no podía. Entonces él vino a donde mí una noche y me dijo, oye Carlos, la razón por la cual Cristo no pecó o no transgredió la ley, porque recuerden que el pecado es transgresión de la santa ley, los 10 mandamientos, él me dijo, la razón por la cual Cristo no pecó, no transgredió la ley de Dios, es porque su naturaleza era diferente a la nuestra. Como él tenía una naturaleza diferente, él podía guardar la ley, él podía
no caer en pecado, él podía no pecar. Eso fue lo que él me dijo. Y dijo, pero yo no tengo esa naturaleza. La naturaleza de Cristo es diferente a la mía y por ende, como yo no lo tengo, entonces ahí está el resultado del asunto. Y yo me di cuenta en ese momento porque yo, con el asunto de la naturaleza de Cristo, pues yo no me enfocaba. Yo sí hablaba sobre la victoria sobre el pecado, sí hablaba, pero como que no, para mí no era un tema importante, aunque sí vi que habían debates sobre la naturaleza. Pero cuando ese señor me dijo eso, me di cuenta de la importancia, porque él estaba justificando no tener que guardar la ley de Dios. Él estaba justificando su pecado, diciendo que su naturaleza era diferente a la de Cristo, y Cristo fue victorioso por ese asunto, pero nosotros no podemos serlo. Pero cuando usted va a la Biblia, le hago una pregunta, ¿es lo que enseña la Biblia? Que Cristo no entendió lo que es ser un ser humano con una naturaleza caída, que Cristo no comprendió lo que es vivir en este cuerpo, lo que es tener los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo mismo que le pasó a Adán y Eva, lo mismo que nos sucede a usted y a mí, es lo mismo que pasó con Cristo. Quiero mostrarle varios versículos para que podamos ver esto. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, noten lo que dice aquí, Romanos capítulo 8, vamos a ir al versículo número 3. Romanos capítulo 8, versículo número 3, noten lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿verdad? Porque los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, no pueden obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Gloria a Dios. Aquí dice que Dios envió a su Hijo en semejanza a carne de pecado, y a causa del pecado lo condenó el pecado en la carne. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no solamente pagó el precio del pecado, sino que mostró a la humanidad: yo puedo vivir sobre el pecado, yo puedo vivir en victoria, y usted también. ¿Por qué? Porque dice aquí que Él tenía la semejanza de carne de pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Claramente nos está diciendo que Cristo nos entendió y comprendió, y cuando Él murió en la cruz del Calvario, lo que estaba diciendo es: no solamente el pecado está saldado, la paga del pecado que es la muerte, sino humanidad, entienda y mire, y así como yo viví en victoria sobre el pecado, usted también lo puede hacer. ¿Por qué? Porque yo tenía semejanza de carne de pecado. Él entendió, Él comprendió lo que es ser un ser humano en todos sus aspectos, pero ¿cuál es la diferencia? Que Cristo anheló, Cristo deseó vivir en el Espíritu. Cristo nunca quiso ceder ante la tentación, nunca quiso ceder ante su naturaleza carnal, sino que siempre quiso vivir una vida en victoria, en honor al Padre, en santidad, por amor a su Padre. Vayan conmigo por favor a Hebreos capítulo 4, noten aquí como dice Hebreos capítulo 4, otro versículo contundente que habla sobre el aspecto de la naturaleza de Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Noten lo que dice aquí: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Nos dice claramente que Cristo entiende lo que es ser humano. Esa es la razón por la cual Él es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, que Él se puede compadecer con nuestras debilidades carnales. Él las entiende. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo según nuestra naturaleza, nuestra debilidad, nuestra naturaleza caída. Él lo fue también, pero sin pecado. Por eso dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en el momento de la dificultad. Y yo digo, alabado sea su nombre. Lo que está diciendo aquí, Cristo sabe lo que es ser un ser humano. Cristo vivió
en la carne, Cristo vivió. Ahora, Él no siguió los deseos de la carne, ¿verdad? Aunque nació con nuestra naturaleza caída, con nuestras debilidades, Él no deseó vivir carnalmente, Él no vivió carnalmente, aunque tenía esa posibilidad, sino que Él anhelaba siempre vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, siempre vivir en victoria, y nunca se dio ante ella, se mantuvo aferrado al Padre durante todo ese tiempo para poder vivir una vida en victoria. Y es el ejemplo que nos está dando a nosotros. Nos está diciendo, yo sé lo que es vivir en la carne, yo sé lo que son las debilidades humanas, yo sé lo que es toda la semejanza de pecado de carne, porque yo también la tengo. Pero aún así, mi deseo y mi anhelo fue vivir una vida victoriosa. ¿Cuánto le dicen amén? Así que no hay excusa. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano está buscando excusa. El ser humano anhela buscar excusas. El ser humano está buscando razones para decir, como ese señor caballero que no quería guardar el sábado, que no quería guardar la santa ley de Dios, la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque quería seguir haciendo lo que él quería hacer. Yo oro por él, esperando que algún día cambie de parecer. Pero la excusa que él me dio fue que él tenía una naturaleza diferente y aunque Cristo fue perfecto, él no lo podía hacer. Pues familia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay ninguna excusa, no hay ninguna razón para usted vivir arrastrado en el pecado, porque la Biblia dice que Cristo Jesús vivió en nuestra propia naturaleza caída y vivió una vida victoriosa y gozosa. Ahora, ¿quién es el que lo quiere mantener a nosotros en la carne? Pues obviamente es el enemigo. El enemigo quiere vernos arrastrados. El enemigo quiere vernos así. Y noten aquí en 1 de Juan, capítulo 4, quiero mostrarles proféticamente unos versículos que son contundentes, que yo no había entendido hasta que tuve este encuentro con este caballero y entendí la importancia de entender la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo. Y dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todos espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Familia, estos versículos me dieron a mí mucho dolor de cabeza por mucho tiempo. Yo decía, ¿cómo es el asunto de que Cristo venía, negar a Cristo en la carne y que decir que vino en la carne? Porque yo decía, todos, los seres humanos, los cristianos en general, todos saben que Cristo se hizo un ser humano. Pero cuando está hablando aquí de la carne, cuando juntamos los versículos, lo que estamos leyendo, está hablando de que qué tipo de carne. No está hablando de la carne que tenía Adán y Eva, ¿verdad? Que no tenían una naturaleza caída. Está hablando de la naturaleza de Cristo. Cuando Él se hizo un ser humano, dice aquí que el Espíritu de Dios trabaja en aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, en la debilidad humana caída. Él vino en esa debilidad. Y el que dice en el versículo 3 que no lo confiesa, que no vino en la carne, no es de Dios sino del anticristo. Y ya estudiamos el concepto del anticristo, ya estudiamos ese sistema, y cuando usted estudia ese sistema que habíamos hablado, el sistema del anticristo, usted se da cuenta de algo muy interesante. ¿Y qué es lo que enseñan? Enseñan este concepto de la Inmaculada Concepción. ¿Has escuchado sobre este concepto de la Inmaculada Concepción? ¿Cuál es el concepto de la Inmaculada Concepción? Para dárselo de manera muy resumida, bien general, la Inmaculada Concepción es la enseñanza donde dice que María, la madre de Jesús, no tenía pecado. Esa es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, que María no tuvo pecado. ¿Y por qué justifican o cómo llegan a esa conclusión? Porque dicen que Cristo tampoco pecó. Como Cristo no pecó, Él tuvo que haber nacido entonces de una raíz sin pecado, el Espíritu Santo y María, y llegan a la conclusión que entonces María, por ende, tampoco tuvo una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No pudo haber pecado tampoco para que Cristo pudiera vivir así. Pero familia, eso es una aberración de la palabra de Dios, porque primero, la Biblia dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El único ser humano que nunca pecó fue Cristo Jesús. María también tenía una naturaleza caída. Claro, cuando el Espíritu Santo entonces pone a ella a concebir a Jesucristo, Cristo también nace con esa naturaleza caída. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Cristo
En todo momento anheló y deseó vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. La palabra de Dios dice que Cristo nunca pecó, nunca cedió ante la tentación. Y aquí es donde está esta mentira, familia, donde nos están vendiendo. ¿Por qué? Porque la gente quiere vivir en pecado, la gente quiere andar en pecado, la gente quiere justificar su pecado. Y Dios nos está diciendo, yo quiero unos hijos y unas hijas que son victoriosos en el pecado, que muestran al mundo lo que es vivir como vivió mi Hijo Cristo Jesús. Noten cómo lo dice el versículo en Hebreos capítulo 2, versículo 18. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 18? Que Él padeció siendo tentado, ¿para qué? Para socorrernos a nosotros, para mostrarnos a nosotros que también podemos vivir en victoria. Nota en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, también dice, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que puedas resistir. Poderoso este versículo, familia. Nos está diciendo que no importa la tentación que venga usted, no hay nada en la cual Dios no te va a poner en una situación en la cual no te va a dar el poder para salir. Porque dice, con la tentación también dará la salida para que puedas resistir. ¿Para que puedas resistir qué? Para que puedas resistir la tentación. Y si resistes la tentación, si no caes en tentación, si no cedes o entras en tentación, entonces, ¿qué es lo que está pasando? No estás cayendo en pecado, estás viviendo en victoria. Amén. Eso es lo que está diciendo este versículo. Noten Judas capítulo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos, ¿cómo? Sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquí nos repite nuevamente que aquel es poderoso para guardarnos, ¿cómo? Sin caída. ¿Caída en qué? Caída en pecado, caer en tentación, entrar en tentación. Eso es lo que nos está diciendo. Dice que cuando estemos con la tentación, si estamos aferrados al Señor, si anhelamos la santidad y vivir en victoria, Él nos va a guardar, Él los va a mantener en victoria. Noten Santiago capítulo 1, versículo 12, como también especifica este principio. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, recibirá ¿qué cosa? La corona de vida. Probado o tentado es el mismo concepto que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Qué dice aquí, familia? El que soporta la tentación, el que soporta la prueba, cuando haya sido probado, recibirá la corona. ¿A quiénes? A todos los que se mantienen en pie, a los que soportan la tentación. ¿Cómo soportamos la tentación, familia? Nuevamente por medio del poder del Espíritu Santo. Viene la tentación, somos atraídos, somos provocados, seducidos por nuestras concupiscencias, pero cuando vemos esa tentación, dice aquí la palabra de Dios que ¿qué? Que Dios no nos pone en una situación en la cual no podemos pedirle a Él socorro para salir de esa tentación y no caer en pecado. Ese concepto lo que nos está diciendo es que podamos ser victoriosos sobre la tentación, que podamos ser victoriosos sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que está hablando, familia, y por eso es tan importante entender la naturaleza humana de Cristo. Y yo tuve muchos años donde no le di importancia, pero cuando comprendí esta verdad tan fundamental, tan importante y tan clara de que Cristo verdaderamente vivió en esta tierra y caminó en esta tierra y fue tentado en esta tierra igual que usted y yo, pero nunca pecó. Cristo anhelaba vivir en la santidad del Padre. Cristo anhelaba vivir en victoria. Cristo anhelaba no caer. Cristo anhelaba levantar el nombre de Dios en alto en todo momento, familia. Y usted se pregunta, ¿será que esto es posible? ¿Será que nosotros también podemos alcanzarlo? Pues claro, miren todos los versículos que leímos. Hebreos capítulo 4, donde como nuestro sumo sacerdote, el que está intercediendo por nosotros, ¿qué está haciendo? Intercediendo para que por medio del poder del Espíritu Santo, nosotros también cuando venga el momento, cuando venga la tentación, cuando venga la desesperación, cuando venga el momento de la caída, podemos decirle, Señor, ayúdame, socórrame, ayúdame, Señor, a no caer en tentación, a no ser devorado por el enemigo, a no seguir viviendo una vida arrastrada en el pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios nos levanta, Dios nos sostiene, Dios nos dice, yo no te voy a dejar. Si tú estás en esta situación, si estás siendo tentado por tus concupiscencias, tranquilo, porque si tú anhelas y si tú quieres, tú puedes vivir una vida victoriosa. El diablo no quiere que sepamos esto. El diablo quiere mantenernos
en esta creencia, este pensamiento, que no hay nada que podamos hacer para evitarlo, sino que vamos a seguir pecando hasta que lleguemos al reino de los cielos, y esa es una gran mentira. Y lamentablemente esta mentira se enseña en casi todo el cristianismo. Familia, gloria a Dios por la palabra de Dios que nos está enseñando que en Cristo Jesús la victoria es completa y total. No solamente la victoria sobre la muerte que Él pagó por nosotros, sino también, familia, que Él nos puede ayudar para que podamos vivir vidas victoriosas. Dios no me deja entrar en una situación en la cual no me dará el poder para estar en pie y sostenerme por medio de ella. Esto es lo que estamos viendo, esto es lo que estamos estudiando, familia. Y por eso yo digo, gloria a Dios. Y por eso cuando vamos a Apocalipsis capítulo 14, hablando, ¿verdad? Recuerden, habíamos hablado, velad, hablando de ese grupo final, de ese grupo, los 144,000, hablando de esa última generación, porque eso es lo que son. Los 144,000 son esa última generación que va a recibir el sello de Dios, que no van a ver la muerte, que van a vivir en victoria. Apocalipsis capítulo 14, 12 explica esa experiencia y dice, aquí está la paciencia de los santos o la perseverancia, ¿verdad? Los que soportan, los que se mantienen victoriosos sobre la prueba. Aquí están ellos. ¿Y qué hacen? Los que tratan de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No. Aquí no dice que ellos, ese grupo final, esa última generación, va a tratar de guardar los mandamientos de Dios. Aquí dice que guardan los mandamientos de Dios. Por ende, si están guardando los mandamientos de Dios, significa que ¿qué? Si están guardando los mandamientos de Dios, no están pecando, porque el pecado es transgresión de la ley. Aquí está diciendo que ese grupo van a guardar los mandamientos de Dios, o sea, que no caen en pecado, que no caen en tentación, por ende, están viviendo una vida victoriosa en la fe de Jesucristo. Amén. Recuerde, usted no puede separar la fe de la ley, no puede separar la gracia de la ley. Los profetas y la ley van todos juntos, la gracia y la obediencia a la palabra de Dios. Aquí dice que hay una gente que por fe, como la fe de Jesús, que han cultivado esa fe, que se han consagrado. Dice aquí que llegaron al punto donde ellos mismos anhelaban vivir en santidad. Esa es la característica, familia, de aquellos que van a sobrevivir, aquellos que van a recibir esa gran bendición, que van a decir que la última generación, yo prefiero morir que desobedecer la palabra de Dios. Eso es donde lo vemos, Daniel capítulo 3. Los 3 jóvenes hebreos, ¿cuál fue su experiencia? Ellos son una representación, un tipo de la última generación. 3 jóvenes, ninguno de más de 20 años, que dijo que yo prefiero vivir en santidad. Yo prefiero morir que desobedecer la ley de Dios, que quieren vindicar el carácter de Dios en esta tierra y decir, nosotros le estamos mostrando al diablo que está acusando a la humanidad o acusando a los cristianos, diciendo, mira estos cristianos cómo viven, mira cómo estos cristianos anhelan vivir en la carne, les gusta vivir en la carne, les gusta vivir en pecado. Esa es la acusación del diablo contra ti y contra mí y contra toda la humanidad. Pero aquellos que anhelan y desean la victoria van a decir al diablo, aquí está la última vindicación aquí en la tierra, de que hay una generación de personas que están diciendo, yo prefiero vivir en victoria, yo prefiero vivir en santidad, y yo te voy a mostrar a ti que por medio de la consagración, por medio del poder del Espíritu Santo, yo puedo vivir una vida victoriosa. Yo no sé usted, pero ese es mi anhelo, vivir una vida en victoria, exaltar el nombre de Dios, vindicar el carácter de Dios en la tierra y mostrarle a Él aquí en la tierra, al diablo y a todo el mundo, que se puede vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Ese es el mensaje final que nos está dando el Señor. Esa es la última generación y yo espero y anhelo que ese sea tu deseo también. Oremos juntos y pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a levantar tu nombre en alto, en gloria y honor. Que el Señor te bendiga.